Un cordial saludo para todas las personas que a esta hora se conectan en nuestro webinar. Quiero darles la bienvenida para tratar un tema de mucha importancia, un tema que de alguna manera nos toca a todos, porque seamos padres o porque seamos hijos. Yo soy Juan Carlos Cuervo Ríos, soy profesor del Instituto de la Familia. Me he especializado en temas de investigación en familia y específicamente en el tema de parentalidad, que hoy en día se maneja de esa forma, con este nombre, pero toda la vida lo hemos tenido enfrente cuando hablamos de la crianza, cuando hablamos de todo ese proceso hermoso en el cual forjamos personas. Como padres tenemos altas responsabilidades frente a esta situación, engendrar un hijo o tomar la decisión de tener un hijo en el marco de una familia, obviamente desde la pareja como, digamos, elemento fundante de la familia. La crianza de los hijos se nos convierte en un reto, se nos convierte en un tema que muchas veces nos toma por sorpresa, que muchas veces nos llena de retos, nos llena de pensamientos, de dificultades, de dudas, pero creo que es una de las actividades más hermosas que una persona puede desarrollar en su vida. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar desde la ciencia, por supuesto, pero también desde el conocimiento popular, desde la experiencia que tenemos, en mi caso como padre de familia, como esposo, pero también como hijo, de todos estos elementos que nos hacen crecer y que nos ayudan a que las personas que estamos lanzando a la sociedad, de esos productos, si se vale la expresión, que mandamos a la sociedad, puedan forjar una sociedad más justa, más sostenible y más amable, que la necesitamos bastante. Entonces la primera pregunta que tendríamos que despejar es la parentalidad. ¿Qué es? ¿Qué es la parentalidad? ¿De dónde sale el término? ¿Parentalidad positiva es diferente a parentalidad? Entonces vamos a comenzar a aclarar estas dudas de una manera sencilla, de una manera práctica, con la invitación a todas las personas que se encuentran conectadas a hacer sus preguntas en línea a través del chat, a través de los medios y los canales que tenemos disponibles para ello, para poder ir armando de alguna manera un discurso mucho más ameno, un discurso más aterrizado a la realidad, un discurso que nos lleve a nosotros a construir y digamos una información que sea útil en el quehacer diario. Entonces, como lo vemos allí en la primera lámina, la parentalidad es una práctica que va más allá de la misma paternidad que se ha hablado muchas veces. En nuestra sociedad, en nuestro mundo y en nuestro país vemos que muchas personas que no son los padres biológicos de los niños y niñas se dedican al ejercicio de la crianza. Vemos abuelos, vemos tíos, vemos otros familiares, parientes o cuidadores que se les está pagando para que hagan este trabajo, ejercer muchos roles en esa educación, en esa crianza, en esa formación de personas. En ese sentido, el término parentalidad nos lleva a pensar en que esa crianza no es una responsabilidad exclusiva de padres biológicos, por supuesto, sino una responsabilidad de todas las personas, como lo dice allí, tutores y responsables y progenitores, donde están formando personas día a día y que ese ejemplo es el que va a ayudar a que estas nuevas generaciones puedan adaptarse de una manera mucho más efectiva a los retos que tiene la sociedad hoy en día. Cuando nosotros miramos desde la ciencia, este tema de la autoridad en la crianza de los hijos, que es, digamos, el enganche o el título principal que nosotros manejamos, vemos que muchos autores, muchos científicos y muchas personas que se interesan por el bienestar de la sociedad han estudiado y han investigado el tema. Digamos que la principal exponente en términos de la parentalidad y de la parentalidad positiva como tal es una psicóloga estadounidense, como lo vemos aquí en la pantalla, se llama Diana Baumrind. Esta mujer se ha dedicado, porque actualmente lo hace, a hacer investigaciones sobre los estilos de crianza. Ha trabajado en Estados Unidos, en diferentes universidades, en California, en Berkeley. Pero no solo ella se ha dedicado, ella es la persona principal que habla sobre este asunto, pero tenemos otros autores como los que tenemos en pantallas, Sandron, Backermans, Cranenburg. Estas personas, y si lo ven también, se pueden dar cuenta que no es una investigación de hace muchos años, sino que en la actualidad se sigue trabajando sobre ella. Este tema de la parentalidad ayuda a entender muchos fenómenos. Me llama mucho la atención hace unos días en redes sociales
ver cómo un alcalde de una ciudad de Colombia le hablaba digamos, a las personas que estaban en una plaza pública y él les decía, bueno, ustedes me están pidiendo que por favor aumente el pie de fuerza, que por favor aumente la policía, que hay mucha delincuencia, que hay muchos robos. Y él en respuesta les decía, bueno, pero ¿por qué ustedes no piensan mejor en la responsabilidad que tenemos como padres? Yo quiero más bien hacer una inversión en lo que es la educación de las personas que están criando. Ustedes dedíquense, inviertan en mucho más recursos de todo tipo a estos jóvenes que están creciendo, a estos niños que día a día están a su lado aprendiendo todas las conductas y todos los comportamientos. Es mejor invertirle a este tipo de cosas que invertir ya en resolver el problema de seguridad, en resolver el problema de consumo de drogas, en resolver el problema de embarazos adolescentes y todas aquellas situaciones que afectan a nuestros hijos hoy en día. La parentalidad y la crianza de los hijos, como lo decía anteriormente, ha llamado la atención de muchos investigadores, pero no solo de ellos, también de instituciones. Hoy en día vemos fenómenos interesantísimos y que en buena hora están sucediendo, como por ejemplo la industria del cine se dedica a hacer un homenaje en muchas de estas películas, en muchos de estos films, a la familia como tal, a exaltar todos esos valores que se dan dentro de la familia, la importancia de la unión, la importancia del acompañamiento, del aprendizaje. Entonces estos investigadores, a la par de estas otras personas que acabo de mencionar, e instituciones, se centran porque ellos han entendido lo que sucede, cuáles son las consecuencias, que pueden ser positivas o pueden ser negativas, cuando se emplea en la crianza de los hijos, en el seno de la familia, un estilo de crianza u otro estilo. Investigadores cercanos a nosotros del Instituto de la Familia, como Christian Koenen, que se dedica al tema de matrimonio y todas sus especialidades se enfocan en este asunto, nos hablan de la familia como un espacio de socialización primaria con una estructura ecológica. Entendiendo bien este término de nuestro compañero y ilustre profesor del instituto, básicamente se refiere a que dentro de la familia tenemos que elaborar un cuidado mutuo. Las personas que estamos en el interior de la familia, pero especialmente los padres hacia los hijos, tenemos que entender que nuestra principal función es cuidar, es buscar el bien de los otros. Es amar en el mejor término, como lo dice la antropología, querer el bien del otro en cuanto a otro. Esta estructura ecológica, según nuestro autor Christian Koenen, es la clave en la formación de las personas que a su vez, desde la familia, nutren una sociedad. Pero muchas personas se preguntan, listo, ya sabemos que la parentalidad tiene que ver con la familia, la parentalidad tiene que ver con la crianza, la parentalidad tiene que ver con ver crecer a nuestros hijos, pero cuando hablamos de parentalidad positiva, ¿qué es? Entonces vamos a encontrar, quiero ir haciéndoles un pequeño recorrido de lo que algunos autores han hablado sobre este tema. Entonces, en términos muy generales, la parentalidad es un conjunto de acciones, la parentalidad positiva, lo aclaro, es un conjunto de acciones exitosas en el proceso de formación de las personas desde el momento de su nacimiento y que son responsabilidad de padres y de cuidadores. Entonces aquí, cuando hablamos de parentalidad positiva, comenzamos a romper algunos paradigmas que tienen que ver con que cuando nos referimos a un fenómeno, cuando nos referimos a una situación en particular, hay una tendencia a hablar de la enfermedad, hay una tendencia a hablar de la dificultad, hay una tendencia a hablar de todos los problemas asociados a un fenómeno. Ahora, cuando hablamos de parentalidad positiva, queremos nosotros hablar precisamente de todas esas experiencias exitosas que tienen las personas. ¿Cuáles son, digamos, las estrategias positivas, propositivas, si se quieren, como es uno de los objetivos de este webinar? De nosotros tener ciertas acciones, ciertas responsabilidades, ciertas conductas en la interacción padres e hijos para que esta crianza se dé de una manera adecuada. Este conjunto de acciones exitosas que le hablaba, pues los exponen en el año 2013 algunos autores como Capano y Ubach. Estas personas se han dedicado a la investigación específicamente de la parentalidad, apoyados por muchas instituciones, digamos, financiados, que se han dado cuenta que
invertir en estos temas es absolutamente valioso por las consecuencias sociales que tiene el buen ejercicio de la crianza y de la parentalidad. En este sentido, el Consejo Europeo, quien emite unos documentos, en este caso es un documento que tiene una vigencia del año 2006 al 2019, ellos hacen algunas recomendaciones donde ponen especial énfasis en la necesidad de apoyar a los padres a criar a sus hijos de una manera efectiva. Muchas personas dirían, listo, yo crío los hijos, utilizo las herramientas que tengo, trato de replicar los procesos que históricamente se dieron en mi propia crianza, pero ellos lo dicen de una manera bastante perentoria, si se quiere, es una crianza de los hijos de una manera efectiva. Además, este Consejo Europeo reconoció que la crianza de los hijos debe considerarse como una preocupación de política pública. En ese sentido, podemos entender que muchas veces, y de alguna manera utilizo digamos, el ejemplo que estábamos mirando ahorita con el alcalde de Colombia, que se refería a que no hay que invertir tanto en la solución de las problemáticas, sino en la parentalidad, esto es totalmente concordante, porque lo que se sabe hoy en día, entendiendo la familia como un colchón económico, si se quiere, es que cuando los procesos de crianza se dan de una manera adecuada, de una manera efectiva, de una manera amorosa, de una manera, digamos, que tenga claras las consecuencias de cómo son mis actos positivos o negativos con mis hijos, va a ayudar a la disminución de muchos fenómenos sociales como los que mencionaba hace algún rato. Estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia juvenil, embarazos adolescentes y otras situaciones que en últimas tienen mucho costo en términos económicos para los estados, para las naciones, para las ciudades. Entonces, desde el Consejo de Europa, repito, esto se quiere tener como una preocupación desde la mirada de la política pública. Otro autor importante que habla sobre el tema, Bernstein, afirma que la parentalidad es quizás antes que nada, a mí me encanta mucho esta definición porque siento que toca mucho la esencia de la persona humana, la esencia de lo que somos como individuos. Dice que es quizás antes que nada un estado funcional del ciclo de la vida. Es decir, todos en algún momento tendremos que ver con la parentalidad, porque seamos padres, porque seamos hijos. Los padres y los cuidadores en este ciclo de vida protegen y cuidan a su progenie, a sus hijos básicamente, y más allá define la parentalidad como un camino, como un final, hasta el punto de afirmar que la raza humana tiene éxito debido a la crianza de los hijos. Bueno, después de esta, digamos, de esta definición que nos da este autor, ya nos están llegando algunas inquietudes de las personas que se encuentran conectadas hasta este momento. Monita 6 dice, en mi caso, la mayor parte del tema de crianza la asumen mis padres. Y pregunta a su vez, ¿cómo no perder ese tipo de autoridad como padres debido al tiempo laboral? Pues tengo que decirle a nuestra participante que este es uno de los fenómenos, es uno de los retos que vamos a trabajar más adelante en esta conferencia. Definitivamente la falta de tiempo por cuestiones laborales, por cuestiones de distancias, por cuestiones que tienen que ver con el ritmo de vida acelerado, con los retos que tiene la sociedad de hoy en día, o incluso con las características de las nuevas generaciones, nos llevan a que este problema de la autoridad, esta dificultad con la crianza, comienza a tomar, digamos, algunos tonos en los cuales los padres dicen, no, pues yo cada día no le puedo hablar más fuerte a mis hijos, yo no puedo darle órdenes de manera precisa porque yo no tengo autoridad moral, yo no comparto demasiado tiempo con ellos. Pero entonces yo quiero de manera preliminar decirle que lo que mejor se puede hacer es que cuando ustedes puedan compartir tiempo con sus hijos, lo hagan con cariño, lo hagan con amor. Se dirijan a ellos de una manera en la cual sus hijos sepan que ellos son importantes para ustedes como padres. Así el tiempo sea poco, muchas veces las personas lo denominan calidad de tiempo. Esa calidad de tiempo no tiene nada de raro, no es nada de complicado. Es que cuando sus hijos estén a su lado, para que ustedes puedan mantener esa autoridad, esa entereza moral como se conoce hoy en día, ellos sepan que son personas valiosas para ustedes como padres. Que ellos vean en ustedes el ejemplo de comportamientos positivos
para que precisamente no comiencen a desdibujar esa idea que tienen como niños, más adelante como adolescentes, de un padre que eventualmente, por ejemplo, desde la psicología, promete muchas cosas y no cumple. Entonces, así sea poco el tiempo, por la razón que sea, concéntrense por favor en que esa calidad esté, digamos, esté determinada por la cantidad de afecto y de amor que ustedes le den a sus hijos cuando estén junto con ellos. Siguiendo con el tema de las definiciones sobre parentalidad, tenemos otro autor que nos dice que la parentalidad es como un ejercicio dentro del sistema familiar, para el cual las figuras parentales deben prepararse. Esto es absolutamente importante y hago énfasis para que todas las personas que se encuentran conectadas entiendan que cuando decido ser padre de familia, que cuando la vida me pone enfrente a este reto, yo tengo la necesidad y además la obligación de prepararme para ese ejercicio de la crianza y para ese ejercicio de la parentalidad. Porque si no es así, pueden aparecer síntomas de lo que se ha denominado desde la ciencia, desde algunas ciencias sociales, como un estrés paterno. Este estrés paterno se puede deber o puede ser a causa de una difícil relación padre e hijo. Este estrés paterno no solamente afecta a los padres. Esta es una situación que, digamos, afecta a la dupla o afecta a todo el entorno familiar. Cuando yo digo dupla es padre e hijo o padres e hijos, a todo el entorno familiar, porque cuando los padres sienten, digamos, que sus habilidades, que sus conocimientos, que sus capacidades en los procesos de crianza están siendo superados por los retos y por las diferentes características que tienen los hijos, los niños de hoy en día, comienzan a sentir que ya no son capaces. En ese momento van a tener muchas alternativas. Una de ellas, y la vamos a ver más adelante cuando hablemos de las competencias parentales, es pedir ayuda. Cuando nosotros vemos que estamos superados en digamos, en el tema de la crianza, no podemos sentir vergüenza, no podemos sentir culpa de preguntarle a alguien qué debo hacer, cuál es la mejor estrategia en este momento. En ese orden de ideas, hago énfasis y os reitero que la formación en todo el proceso de la crianza es absolutamente importante, no solo cuando los niños están pequeños, sino a lo largo de todo el proceso de ciclo vital, cuando estos jóvenes van cambiando en sus conductas y comportamientos. Nos llega en este momento otra inquietud, otra intervención de Carlos Mauricio. Él nos dice, ¿cómo ejercer autoridad con los adolescentes que se creen más inteligentes porque manejan las TIC y los padres no? Esta pregunta es absolutamente interesante, es una pregunta de actualidad, es una pregunta que nos está tocando a todos hoy en día. Quiero mencionar decirle a Carlos Mauricio que no es la única persona que está sintiendo que esto sucede. Hace poco, en este momento, nos encontramos desarrollando una investigación con la Alcaldía de Bogotá, desde el Instituto de la Familia y la Universidad de La Sabana, donde estamos caracterizando la familia. Y una de las inquietudes que se dan en la comunidad, las personas que participaron en este proceso de investigación, es cómo hacemos con estos niños que, por conocer, por manejar las redes sociales, por manejar la tecnología, hoy en día se sienten que van un paso adelante de nosotros, sienten que son capaces de entender cosas, e incluso decían algunos padres, me hacen bullying a mí como padre, porque yo no sé manejar bien un celular inteligente, porque no manejo las redes sociales. En ese orden de ideas, tengo que decirle a los padres de familia que tienen que tener, primero que todo, revestirse de paciencia, pero sobre todo de entereza por aprender y entrar en este mundo de los jóvenes, por comprender que la tecnología es una realidad que va a estar, que está presente actualmente y que va a estar de ahora en adelante. Y en ese orden de ideas, lo que yo les solicito a los padres de familia, y que además es una recomendación de manera reiterada por muchos expertos en el tema, es conozcan cuáles son las redes sociales en las cuales están sus hijos. Si ustedes no saben qué es una red social, si ustedes no tienen una cuenta en Facebook, al menos por responsabilidad de crianza, intenten aprender de qué se trata, intenten abrir su propia cuenta. Métanse un poco, guardando las proporciones, en ese mundo de sus hijos. Entiendan que esa es la realidad en la cual ellos se mueven, y en ese orden de ideas nos estamos en la obligación, como lo dice exactamente esta misma diapositiva, de prepararnos en temas de la tecnología, para estar a la par de ellos, pero sobre todo para protegerlos. Muchos de nuestros hijos
creen manejar muy bien las redes sociales, creen manejar muy bien todos los fenómenos, todos los retos, y eso lo entienden bastante bien los jóvenes que se dan a través de la tecnología, pero más allá del conocimiento y del manejo técnico de estos retos, muchos de ellos no saben y no conocen que hay personas malintencionadas en las redes, que hay, digamos, estrategias tecnológicas que se utilizan para atacar la inocencia de ellos, esa inocencia que muchos de ellos piensan no tener. Entonces, como padres de familia, más allá de estar en la misma dinámica de ellos, estamos en la responsabilidad de entrar en ese mundo, de comprenderlos, porque hasta allá está nuestro ejercicio de protección, de crianza y de responsabilidad frente a, digamos, dificultades, fenómenos o riesgos que ellos pueden estar corriendo. Siguiendo con estas definiciones de la parentalidad, para pasar ya al plano de lo práctico, de los elementos que nos ayudan a nosotros en el día a día, en el quehacer, algunos estudios científicos hechos por Krum, Vargas y otras personas muy recientes del año 2015 dicen que la estimulación y el buen trato parental, lo coloqué en rojo porque me parece absolutamente importante, el buen trato parental, es decir, el ejercicio positivo del cual estamos hablando, es absolutamente necesario porque genera aportes significativos en el desarrollo, en la configuración y en el funcionamiento cerebral temprano de nuestros hijos. Hay muchas personas que se preocupan por la estimulación temprana, que se preocupan por la biología, por todos estos fenómenos de desarrollo que, según otros estudios que me vienen ahorita a la mente, como el índice parejo de la vida que se ha hecho, inicio parejo de la vida, perdón, que se ha hecho acá, pues es un estudio de carácter internacional, pero que en la Universidad de La Sabana y desde la clínica de la universidad se ha venido haciendo. Ellos tienen un apartado donde dicen que el mejor momento de la vida para hacer inversiones de todo tipo, estamos hablando no solo inversiones físicas o inversiones monetarias, sino inversiones afectivas, inversiones en el ejemplo, inversiones en el tiempo compartido, el mejor momento es la primera infancia, los primeros años de nuestra vida. Y este proceso, y lo que estos estudios han demostrado, es que el funcionamiento cerebral temprano, esos primeros momentos de maduración del cerebro de los niños, digamos, se dan de una mejor manera o llegan a un mejor término cuando hay estimulación y buen trato por parte de los padres hacia sus hijos. ¿Qué sucede? Pensemos un momento como padres de familia, cuando un niño de 1 o 2 años que no comprende muy bien cómo es el estrés que pueden tener los padres, cuáles son las dificultades, recibe un grito, recibe un insulto por presencia, una pelea de sus padres, presencia, por ejemplo, que un padre golpea a otro hermano o que golpea a su madre, ¿cómo puede llegar a ser todas las dificultades, no solo de carácter psicológico, sino que también vemos que tienen que ver con situaciones de carácter biológico? Además de ese funcionamiento cerebral temprano, se ha podido evidenciar que la parentalidad positiva es un predictor en el desempeño escolar de los niños y niñas. Lo que se sabe a través de las investigaciones es que cuando hay un buen trato, una buena comunicación, hay cercanía, hay amor en la relación padre e hijos, el desempeño escolar comienza a optimizarse o básicamente se da de una manera adecuada. Hay algunos elementos, yo ya quiero ir entrando, digamos, saliendo un poco del tema técnico, del tema científico, del tema de los autores, que son absolutamente necesarios para soportar este proceso, que hablan de algunos fenómenos, como por ejemplo el caso de la sobreprotección. La crianza de los hijos. Muchas veces como padres no entendemos bien que los excesos pueden afectar en todo sentido. En ese orden de ideas, quiero citar, antes de mencionar lo que dice aquí nuestro gráfico, digamos algunos autores como Miguel de Zuviría en Colombia, que es un investigador en temas psicológicos. Él dice que la sobreprotección, y escuchen bien esto, es una de las peores agresiones que yo le puedo hacer a mi hijo. Lo habla en términos de agresión. Miguel de Zuviría dice que cuando nosotros sobreprotegemos a los hijos, no dejamos que ellos puedan salir adelante, no dejamos que ellos tomen sus propias decisiones, estamos generando algunos otros fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con niños fácilmente manipulables.
niños que tienen una tolerancia a la frustración tremendamente baja, niños que de alguna manera para tomar una decisión no son capaces, son los típicos niños que llegan el primer día al colegio con su padre y la profesora les pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ellos voltean a mirar al papá inmediatamente y como esperando a que el papá les autorice a que ellos digan su nombre. Uno puede comenzar a entender que aquí puede haber un fenómeno de sobreprotección. Ya seguimos con este tema, tenemos en este momento una pregunta, dice, cuando los padres son separados y uno es más flexible que el otro, ¿esto afecta? Bueno, este tema creo que es una situación, es una pregunta que se da de una manera muy frecuente. En nuestro ejercicio como asesores familiares, donde recibimos desde el Instituto de la Familia nuestros procesos de asesoría familiar, casos de este tipo, encontramos que una de las situaciones que más afecta en el tema de la crianza de los hijos es niños que no encuentran, digamos, un punto homogéneo entre lo que el papá dice y lo que la mamá dice. Un padre más flexible que otro, como nos hacen la pregunta acá. Miren, yo les hago el llamado a todas las personas que están criando en este momento y a las personas que tienen planeado hacerlo. Antes de ustedes, digamos, aplicar el ejercicio de la parentalidad con sus hijos, hagan acuerdos con su pareja. Por favor, no hay nada más dañino para un niño que vea a dos personas que se contradicen, por ejemplo, o que el uno le da una orden y el otro lo desautoriza. En este caso sería, digamos, un punto extremo de lo que nos preguntan, un padre más flexible que otro. Eso es bueno hasta cierto punto, que los dos padres, por ejemplo, el niño encuentre algo de refugio cuando se sienta frustrado por una orden que eventualmente es difícil para él. Pero lo que no puede suceder jamás es que haya, por un lado, desautorización o por otro lado, desacuerdo entre padres. Naturalmente, esta es una situación que afecta de una manera directa el proceso de la crianza y se debe evitar a toda costa. Es más o menos como cuando uno llega, yo pongo este ejemplo guardando las proporciones, cuando uno llega a un trabajo y tiene dos jefes y los dos jefes le dan órdenes contrarias. ¿Uno qué hace? ¿Uno a quién le pregunta? Entonces pueden suceder fenómenos en los niños como que el niño, cuando la mamá le da una orden, entonces se va para donde el papá porque sabe que puede incumplirla con el apoyo del papá o viceversa. Entonces recomiendo que lo eviten a toda costa. Aquí quiero citar, volviendo al tema de la sobreprotección, quiero citar a otra de nuestras profesoras del Instituto de la Familia, Victoria Cabrera. Ella se refiere a este tema de la sobreprotección en un libro que publicó en el año 2016 que se llama Soy tu hijo, enséñame a volar. Ella se refiere que los padres dentro de su misión están comprometidos a trabajar para formar hijos sanos, hijos educados y con un grado de madurez que les permita discernir para saber enfrentar la vida. Tiene que ver precisamente con lo que acabamos de mencionar. Cuando nosotros hablamos de niños sobreprotegidos, cuando nosotros hablamos de niños que no tienen una autoridad clara dentro de su casa, son niños que comienzan a generar inmadureces de carácter emocional, de carácter afectivo, que cuando ellos tienen que enfrentarse a la vida, comienzo a hablar de situaciones muy cotidianas como el primer día de clases, como manejar de alguna manera el tema de la presión de los pares, de los jóvenes, de los compañeros, no saben qué hacer. Son niños que no tienen esa madurez porque de alguna manera sus padres en algún momento de la vida o no están bien preparados, o no están bien comprometidos, o no trabajan en conjunto en el ejercicio de la crianza y comenzamos a mirar fenómenos que se asocian con toda esta situación que diríamos de alguna forma es lo contrario a la parentalidad positiva, diríamos que es una parentalidad negativa. Entonces esa es otra situación para prestarle mucha atención. Una pregunta que es muy frecuente, digamos, en todos los procesos que nosotros llevamos desde la familia, desde los procesos de familia, es ¿qué puede afectar el ejercicio de la parentalidad positiva? Ya dijimos que la parentalidad positiva son todas aquellas estrategias exitosas en el proceso de crianza. Entonces vamos a decir, entre otras, por ejemplo, la violencia. Cuando nosotros hacemos algunas entrevistas en medios de comunicación, siempre la pregunta reiterada es, pero
Si antes la palmada pedagógica funcionaba, si antes el correazo funcionaba y no me pasó absolutamente nada, ¿por qué hoy en día es tan grave? Pues cuando hablamos del tema de la violencia, que es el primero que vemos allí en nuestra gráfica, entendemos, por ejemplo, que cuando nosotros castigamos físicamente o utilizamos la violencia, no solo física, sino también psicológica, sexual y de los otros tipos de violencias que existen hoy en día, incluso violencias económicas, estamos validando en nuestros hijos, estamos enseñándoles a ellos, que no olviden ustedes como padres de familia, que son las personas, ustedes son las personas más importantes para ellos en los primeros años de vida. Ellos son unas esponjas de lo que ustedes les brindan, de lo que le brindan, por ejemplo, los medios de comunicación también. Entonces, cuando nosotros utilizamos la violencia para alcanzar algún fin con nuestros hijos, les estamos enseñando también que es un mecanismo expedito, que es una forma de alcanzar los logros. Entonces la violencia comienza a tener lo que hemos denominado ciclos de violencia, comienza a materializarse, comienza a repetirse, y en ese orden de ideas es una situación que se debe evitar a toda costa entre hacia nuestros hijos. Ya habíamos mencionado el tema de la sobreprotección, naturalmente es una situación que debemos evitar. Otro asunto que tiene que ver con la ley de maltrato es la negligencia. Bueno, me están haciendo acá señas, parece que tenemos otra pregunta, vamos a cortar un poco aquí, ya empalmamos nuevamente. Pero tiene que ver totalmente con lo que estamos hablando. Dice, ¿se puede ser chévere sin perder la autoridad? Esta pregunta es muy pintoresca, me parece, pero me parece muy importante. Es una pregunta válida, es una pregunta que se ajusta a lo que nos sucede. No solo se puede ser chévere, se tiene que ser chévere. Yo quiero hacer claridad en este término. Cuando yo me refiero a ser chévere, o si lo entiendo bien en la pregunta que nos hacen, es ser una persona cercana a nuestros hijos. Es ser una persona que brinde confianza a él, no que nos vean a nosotros como, digamos, una autoridad, como un ente que está en otro plano a mí, y me refiero a mí como hijo, sino una persona que ellos lo encuentran cercano, una persona que los niños entiendan a su padre, aquí digo, que los niños entiendan a su padre, y aquí estoy dando los tips que me están pidiendo, que los niños entiendan a su padre como una persona que valora lo que le sucede, que entiende que como niño tiene necesidades diferentes, que como niño tiene algunos momentos en los cuales van a tener algunos deseos que pueden llegar a ser diferentes. Entonces ser chévere con los hijos significa estar cerca de ellos, significa hablarles con cariño, significa que si son muy pequeños, por ejemplo, y hablo de estos tips, no se paren delante de ellos, pónganse a la misma altura de ellos, mírenlo a los ojos, háblenle en lenguaje que ellos puedan comprender. Eso alimenta toda esa parte chévere de la que nos hablan en nuestra pregunta. Sigo entonces con el tema que veníamos abordando sobre las conductas que pueden afectar el ejercicio de la parentalidad positiva, y otra de ellas, como lo decíamos, es la negligencia. Muchos padres de familia dicen, bueno, yo no soy violento con mi hijo, yo no lo maltrato, yo no le pego, pero tampoco hacen más nada, simplemente los dejan que se críen solitos como se crían quizás los pollos en una finca, y se olvidan que estos niños tienen necesidades de todo tipo. Entonces muchas veces padres de familia, por ejemplo, entregan todos los bienes materiales, cubren todas las necesidades físicas que pueden tener estos hijos, pero en términos del afecto, en términos de la cercanía, en términos de la compañía, doy ejemplos como ustedes como padres de familia saben a qué le tienen miedo sus hijos, ustedes como padres de familia saben cuáles son los deseos de sus hijos, saben qué es eso que ellos los atemoriza. Eso es estar cerca de ellos. A veces no conocer ese mundo en el que ellos se desenvuelven puede incurrir incluso en términos de negligencia. Otro punto es la falta de estimulación. Nuestros niños necesitan que permanentemente estemos cerca de ellos. Y aquí hago un llamado muy preciso, no solo cerca de ellos para corregirlos, no solo cerca de ellos para decirles eso está mal hecho, sino también para estimularlos y estimularlos positivamente. No necesito decir palabras muy elaboradas, pero solamente con darle un abrazo cuando mi hijo tiene un logro, con decirle muy bien, con invitarlo a comerse un helado, con decir... Lo que yo quiero decir con esto es que estos eventos que suceden en la vida, que son importantes, que son pequeños logros que alimentan
el crecimiento de esa persona que estamos criando, esos son momentos que no se deben dejar pasar, esos son momentos que se tienen que aprovechar, hay que estimularlos en ese sentido, hay que estimularlos psicológicamente, hay que demostrarles con entereza moral, anteriormente llamada autoridad moral, cómo es el ejercicio del amor. Difícilmente un niño podría aprender a amar a una mujer cuando sea un hombre, cuando nunca vio ese ejercicio del amor entre los padres, cuando siempre vio relaciones distantes entre los miembros de la familia. Entonces esa autoridad y esa entereza moral la vamos a lograr en gran medida con el ejemplo. Es una de las mejores formas de estimulación que existe. Y otra de los elementos que pueden afectar el ejercicio de la parentalidad positiva es definitivamente callar, no pedir ayuda, no comprender que como ser humano y como padre, independientemente de mi edad, de la formación académica que tenga y de todos estos elementos, llegará el momento en que necesito ayuda de los demás, en que puedo preguntarle a un familiar, en que puedo preguntarle a un experto, en que puedo preguntarle a un sacerdote, en que puedo preguntarle a personas que tengo cerca qué hacer frente a una situación que siento que se me está saliendo de las manos. No tener esa capacidad, no tener esa habilidad para pedir ayuda es uno de los elementos que puede afectar en el ejercicio de la crianza positiva, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos las competencias reflexivas que hacen parte de un constructo mucho más grande que le da digamos, una sombrilla a todo este proceso de la parentalidad. Siguiendo con estas estrategias para ejercer una parentalidad positiva, como padres yo tengo que permitirme identificar ejercicios. Escuchen bien, reflexionen sobre qué ejercicios, sobre qué experiencias, qué innovaciones estoy haciendo yo como miembro de la familia, y además cómo voy a incorporar todas esas habilidades en la vida cotidiana para favorecer las diferentes áreas del desarrollo infantil. Entonces, cuando yo llego a esa reflexión y me pregunto, por lo que le acabo de decir, ejercicios, experiencias, innovaciones, nuevas tecnologías, en fin, ¿cómo hago esto yo para incorporarlo a la vida familiar? Hay que tener en cuenta, entre otros, algunos factores. El primero, por ejemplo, es que las nuevas generaciones aprenden de manera diferente. Hoy en día se ven muchos artículos científicos, se ve mucha información de carácter divulgativo, donde nos muestran que los jóvenes y las nuevas generaciones tienen una manera diferente de aprender, son mucho más inmediatistas, digamos que el tiempo en que son capaces de sostener la atención es inferior, y en ese orden de ideas como padres de familia debemos estar en sintonía de esas realidades de las nuevas generaciones. Hay personas que hablan de los millennials, hay personas que hablan de los centennials, hablan de los nativos digitales. Muchos autores y científicos dicen que ya ha evolucionado de nativos digitales a nativos digitales móviles. ¿Qué es todo esto? Como padres de familia yo he estado en sintonía de saber quién es mi hijo. Yo hago esa pregunta cuando hago capacitaciones. ¿Saben ustedes quién es su hijo? ¿Saben ustedes cómo aprende? ¿Saben ustedes cómo siente? ¿Saben ustedes cómo socializa? ¿Cómo se expresa? Por otro lado, otro punto importante es que los intereses de estos nuevos jóvenes son variados. Aquí lo hablamos anteriormente, pero aquí digo, a ellos les interesa mucho la tecnología, les interesa mucho la globalización. Entonces, si yo como padre de familia no estoy en la sintonía de eso, no comprendo qué es la tecnología, no sé cómo se manejan las redes sociales, ni siquiera me entero que hay peligros a través del manejo inadecuado de redes sociales, fenómenos que se hicieron, por ejemplo, virales hace algunos meses, como el fenómeno de la ballena azul, que fue un fenómeno que llamó mucha la atención, que tocó a mucha gente, que llenó de temores a muchas personas. Como padres no tenemos ni idea de qué se trata eso. Hombre, definitivamente el ejercicio de la parentalidad se va a ver afectado. Estos jóvenes además se aburren rápido. Los temas repetitivos son algo que a ellos no les funciona. Algunos estudios demuestran que estas personas no retienen la información, entonces yo siempre le reitero a los padres de familia, en procesos de asesoría familiar y en procesos de capacitación que hacemos a entidades públicas, entidades privadas, que la cantaleta, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, ya no es un mecanismo que funcione con los jóvenes de hoy en día. Realmente no van a centrar la atención en esto, se van a aburrir de este tema, probablemente ustedes piensen que los están escuchando, pero no es así.
Entonces, en ese orden de ideas, les sugiero que ese no sea una estrategia a utilizar. Otra pregunta nos está llegando en este momento desde nuestras redes y nos preguntan cómo corregir cuando un niño es altanero y contesta mal. Dicen cómo hacerlo con un adolescente y cómo hacerlo con un niño de 4 años. Esta, esta situación yo creo que, que lo primero que generan los padres de familia es un choque emocional. Entonces, primera recomendación, no dejen, aunque ese choque emocional exista en ustedes como padres de familia, en personas que ejercen la autoridad, en las personas que tienen el mando de estas situaciones, no dejen que eso se refleje de una manera, digamos, que los niños digan, puedo tener el control sobre mi papá porque cuando me comporto de esta manera, entonces simplemente él deja de tener el control y soy yo el que lo logro. Por favor, traten de mantener la calma frente a los niños altaneros. Los adolescentes hoy en día, en el caso de la primera pregunta, tienen demasiados argumentos, leen mucho, conocen muy bien lo que está sucediendo, saben desvirtuar de una manera precisa la autoridad de los padres de familia. Entonces, por favor, ustedes traten de mantener la calma, traten de tranquilizarse y demuéstrenle, digamos, con una conducta sosegada que ustedes la experiencia que tienen la pueden poner por encima de una emoción que normalmente acompaña el tema de la altanería. Entonces el control de emociones, la tranquilidad, el manejo, pero sobre todo preguntarle a ellos cuál es la razón que los lleva a ser altaneros, qué los está haciendo sentir mal, es de alguna manera la mejor herramienta, si se vale la expresión, para desarmar a nuestros hijos. En el caso de los niños de 4 años que son altaneros, aquí tenemos unos fenómenos que pueden llegar a ser diferentes, porque estos niños que se encuentran en estas edades tienen, digamos, a los 4 años el desarrollo mental, digamos que los procesos de pensamiento todavía no se han madurado totalmente, y en ese orden de ideas entrar en discusiones con estos niños en un lenguaje similar al de ellos o en un lenguaje como el de los adultos puede generar, digamos, confusiones en ello. Entonces la idea para estos niños muy pequeños es lo que les decía, no utilizar si ellos están utilizando un lenguaje fuerte, un lenguaje agresivo, no responder de la misma manera. Un lenguaje, digamos, salido de tono, si se vale la expresión. Es acercarnos, es ponernos a la misma altura de ellos. Si nos toca agacharnos, si nos toca sentarnos con ellos, háganlo de esta manera, háblenle en un lenguaje comprensible, pero sobre todo explíquenle que la violencia normalmente engendra más violencia. A esas edades es importante enseñarles que el ejercicio del grito, de la altanería, de la grosería, no son cuestiones que nos lleven a sacar de alguna manera buenos provechos de las interacciones con las demás personas. Siguiendo con las estrategias para ejercer una parentalidad positiva, debemos reconocer como padres de familia la existencia de dificultades. Esto creo que obedece a una de las primeras preguntas que nos hicieron en esta interacción el día de hoy. Existen dificultades para educar a los hijos. Aquí estoy citando a un compañero de nosotros, el profesor Juan Camilo Díaz Borges, que se dedica a investigar toda esta interacción entre la familia y todas estas situaciones que se dan por la globalización, por las nuevas tecnologías, por todos los retos, por todos los desafíos que tenemos. Y él en uno de sus blogs dice que hay que reconocer la existencia de las dificultades para educar a los hijos. Hay dificultades, padres de familias. Y los que no son padres, que son hijos, entiendan que esas dificultades están presentes, pero más allá de quedarnos lamentándonos sobre ellas, como lo decía Froma Wars, que es una de las investigadoras más importantes en términos de resiliencia, ella dice que no nos podemos quedar lamiéndonos las heridas, entendiendo la resiliencia como esa capacidad para salir adelante y sacar provecho de las situaciones difíciles. Entonces debemos comprender y debemos tener en nuestro panorama que existen presiones sociales, que existe distorsión en los valores, que existe ausencia de autoridad, que existe dispersión en el ámbito hogareño. Este tema es absolutamente importante porque muchas veces uno va a las casas, a las familias y no encuentra ambiente hogareño. Uno no encuentra, digamos, ese vínculo que tiene que haber entre los miembros de la familia. Otros problemas como la incomunicación y, naturalmente, la influencia de los medios de comunicación. Estas son situaciones que están llevando demasiada información a nuestros jóvenes, demasiada información a nuestros niños. Y esa es una de las razones, por ejemplo, para entender por qué hoy en día
el tema de la violencia, el tema del castigo físico, el tema del grito y de todos estos tipos de situaciones que vemos día a día, ya no funcionan, porque ya los niños hoy en día, por muchas, digamos, por muchos frentes, por muchas fuentes, ya saben que esto es, primero que todo, una situación que es castigable para los padres. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Y de otra manera, que no son ejercicios efectivos en una sociedad que día a día se quiere o se vende como una sociedad cada vez más humana, aunque haya muchas personas que difieran de esto. Otros temas importantes en el tema de, para tener en cuenta cuando hay dificultades, son los horarios laborales, las distancias, el tráfico, entre otros que muchas personas tienen día a día y a los cuales se deben enfrentar. Estos problemas de los que le decía ahora, haciendo la claridad de que estamos refiriéndonos a parentalidad positiva, son situaciones que estando allí debemos pensarlas siempre de manera propositiva. ¿Qué estrategias tengo yo como padre? ¿Qué estrategias hago yo, digamos, en las rutinas con mis hijos para que estas situaciones no lleguen a afectar de manera significativa, entendiéndolas como una realidad presente? Ya para ir de alguna manera cerrando y finalizando un poco el tema de la parentalidad positiva, quiero hablarles sobre el constructo específico en términos de acciones diarias dentro de nuestra familia, cómo desde la ciencia, cómo desde la teoría se ha ido decantando el ejercicio de la parentalidad positiva para llevarle una información útil. Incluso hoy tenemos digamos, algunas pruebas psicométricas, algunos instrumentos de medición que nos permiten medir cuál es el nivel de parentalidad positiva que nosotros estamos teniendo en nuestra casa, con nuestra familia, en términos de la crianza, en términos de ayudar a nuestros hijos a crecer como personas. Entonces estas competencias parentales positivas han sido estudiadas desde hace mucho tiempo, pero quiero tomar algunos autores latinoamericanos, en este caso Esteban Gómez y Magdalena Muñoz. Ellos proponen desde un instrumento de medición que se llama la escala de parentalidad positiva E2P. Ellos proponen 4 áreas en las cuales se clasifican estas competencias. Ellos dicen que es a través del vínculo, de la formación, de la protección y de la reflexión. Esto se materializa en las competencias parentales positivas que, como lo tenemos aquí, son las competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas. Entonces quiero ir haciendo, digamos, un recorrido sobre lo que significa cada una de estas 4 competencias parentales, y la invitación es a las personas que se encuentran conectadas en este momento a ir pensando cómo son esas competencias en su diario vivir, en su quehacer. Cuando hablamos de competencias vinculares, ¿qué tan cercano estoy yo en ese sentido a mi hijo? ¿O estoy formando de una manera adecuada? ¿O estoy protegiendo de una manera adecuada? ¿O estoy reflexionando positivamente en términos de lo que estoy haciendo en la crianza de mis hijos? Entonces el llamado un poco es a que, digamos, no solo se queden con esta información que les llega de aquí hacia allá, sino que lo comiencen a aplicar a su mundo, a su día a día, a su quehacer, a su ejercicio como padres de familia. Quiero complementar además que estas competencias parentales positivas que planteó Gómez y Muñoz, los autores que les acabé de mencionar, se fundamentan en 3 marcos teóricos interconectados. No quiero ahondar mucho en esto, pero básicamente los estudios se fundamentan en la teoría ecosistémica del desarrollo humano, que su principal exponente es Bronfenbrenner, la teoría del apego de Bowlby, que es una teoría bastante difundida, y otros autores por supuesto, y la teoría de la resiliencia humana. Ya yo les hablaba hace un rato de Froma Walsh. Froma Walsh es una persona que se ha dedicado mucho a comprender que no tenemos que quedarnos lamentando frente a las situaciones difíciles, no tenemos que quedar lamentándonos frente a, bueno, hoy en día los niños son más altaneros, hoy en día los niños van mucho más allá que nosotros en términos de la tecnología y nos hacen bullying a nosotros como padres, si se vale la expresión. Los niños hoy en día son más difíciles de educar. Ella dice, no, si tenemos ese fenómeno al frente, entonces, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante y además de salir adelante de este fenómeno para sacar provecho? En ese orden de ideas, estos autores plantean, la primera competencia parental que plantean es las competencias parentales vinculares. En ese orden de ideas
Se definen por estos autores estas competencias vinculares como un conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces, paremos un poco allí. Conocimientos. Ya habíamos dicho al principio lo importante que era conocer, con lo importante que era prepararnos para ser padres. Actitudes. ¿Cómo estoy yo enfrente a ellos? ¿Cuál es la posición que asumo cuando la parentalidad es difícil para mí? Y naturalmente prácticas, ya como todas estas cuestiones que he ido elaborando mentalmente a través del aprendizaje, a través del conocimiento, las vuelvo prácticas cotidianas, además dirigidas a promover, en este caso de las competencias vinculares, cómo esas actitudes prácticas y conocimientos se dirigen a promover un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional en los niños y las niñas. Apego seguro, padres de familia, muchas veces nos preguntamos por esto. ¿El apego qué es? ¿Es importante que los niños estén apegados a nosotros? ¿Es importante este apego en el proceso de formación de ellos? Y naturalmente lo es. Pero este apego tiene que ser un apego seguro, no un apego negativo. Yo me apego a mi padre porque él es capaz de desautorizar a mi mamá cuando me manda a lavar los platos, por decir cualquier cosa. No, es un apego seguro, es un apego positivo. En ese orden de ideas, esta autoridad en la crianza de los hijos en términos de vinculares tiene algunos ejemplos. Entonces, aquí entramos a la práctica. Y le quiero decir, por ejemplo, cuando ustedes están criando a sus hijos, sacan tiempo para jugar, para dibujar, para hacer actividades con el niño. Esa es una competencia parental que se mide en la escala que les mencionaba hace un rato, la escala E2P. Identifican las causas si el niño está irritable, saben si es que el niño, por ejemplo, tiene hambre, saben si es que el niño se siente solo, saben si el niño está enfermo. Esa es otra habilidad a desarrollar en la parentalidad, identificar las causas de lo que le sucede a los niños. Otra competencia parental es ayudo a conocer las emociones. Por ejemplo, le ayudo a mi hijo pequeño a decirle, cuando te sientas mal, no digas simplemente me siento mal, no quiero, hago una pataleta, sino que sean capaces de expresar y decir, por ejemplo, me siento sola, me siento triste, tengo hambre. Bueno, nos llega una pregunta ya aquí al final de nuestro proceso y dice, ¿cómo desarrollar competencias parentales si se es militar y la distancia los aleja? Bueno, yo debo decir que esta pregunta me llega mucho, pues he tenido la oportunidad de trabajar con estas poblaciones militares por muchos años. En un artículo interesante que escribimos sobre familia militar hablamos precisamente de los padres militares como padres presentes ausentes. Ocurren ciertos fenómenos, y esto lo digo entre paréntesis para que de pronto los otros padres de familia lo comprendan dentro del contexto. Muchas veces los militares, por el hecho de pasar mucho tiempo por fuera de sus hijos, de la casa, no están con sus hijos, cuando llegan y desarman todo lo que ha armado la madre en este caso o los cuidadores de los niños. En ese orden de ideas yo quiero decirle a los señores padres de familia militares que traten en la medida de lo posible de no romper estas normas. Yo sé que muchas veces dicen, pero yo tengo tanto tiempo que no veo a mis hijos y quiero pasar mucho tiempo con ellos, entonces si tenían, por ejemplo, una rutina de acostarse a las 9 de la noche, cuando el papá está de permiso 5 o 6 días, ese día nadie duerme, se acuestan a las 12, 1 de la mañana, y lo que sucede es que cuando se retiran, a la madre o al cuidador en términos de la parentalidad, les da mucha dificultad volver a tomar estas normas con sus hijos. Entonces yo les quiero decir a ellos que hay muchas estrategias que deben ser conversadas entre los dos padres, pueden ser muy cercanos a sus hijos, pero traten en la medida de lo posible de conservar toda esa dinámica que se genera dentro de la familia. Y así sea poco el tiempo que están compartiendo con sus hijos, que ellos sientan, por favor, que los aman. Pero no los aman porque les compran todo tipo de regalos, le dan todo tipo de gusto, sino porque el padre está allí, se sienta en el piso a jugar con él, se van al patio, se arrastran, juegan con ellos. Entonces, por favor, esa es la mejor estrategia, que ellos sientan, los niños se sientan queridos, se sientan valiosos. Bueno, otras estrategias de carácter vincular es, ¿logro ponerme en el lugar de los niños? Eso es importantísimo, señores padres de familia. A veces como padres creemos que todo el mundo gira como nuestro mundo de adultos, pero tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los niños.
Las siguientes competencias, la segunda, son las competencias formativas, las cuales son básicamente un conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas, como lo decíamos, que se orientan a favorecer el desarrollo y el aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Se compone básicamente de 4 elementos, que es la estimulación del aprendizaje, la guía, la orientación y el consejo, la definición de normas, lo que es importantísimo, y los hábitos de socialización. Y los ejemplos prácticos de esta competencia parental formativa es: hablo con el niño sobre lo que no se debe hacer, es decir, si lo converso o asumo que el niño ya lo sabe. Segundo, explico normas y límites que deben respetarse. Hay que dejar claro eso a nuestros niños. Muchos niños no tienen ni idea de qué es lo que debo hacer o no. Me disculpo con el niño cuando me equivoco. Esto es absolutamente importante como padre de familia y lo motivo a tomar sus propias decisiones. Esto va totalmente o desvirtúa el tema de la sobreprotección. Las competencias parentales protectoras, que se orientan a cuidar, proteger y a proteger adecuadamente a los niños y niñas en función de resguardar sus necesidades de desarrollo humano, garantizan sus derechos y favorecen su integridad física y emocional. Estos son los terceros tipos de competencias, las protectoras. Algunos ejemplos de ellas es: cuando la crianza se hace difícil, busco ayuda. Ya lo habíamos mencionado aquí, es importante pedir ayuda. Me relaciono y conozco los amigos de mi hijo, totalmente importante. Cuando no estoy con el niño, me aseguro de que este niño esté protegido o niña esté protegido. Y el niño puede usar un espacio especial en la casa para jugar y divertirse, porque en la casa hay una muy bonita sala, hay una muy bonita habitación, pero no hay un sitio donde el niño se sienta seguro y tranquilo y además protegido para jugar y distraerse, que entre otras cosas son los elementos más importantes en las primeras etapas de la vida. Finalmente están las competencias reflexivas, que se orientan básicamente a las influencias y trayectorias de la propia parentalidad, es decir, a monitorear mis prácticas parentales como padre y evaluar si eso está ayudando o no al desarrollo de mi hijo o de mi hija. Algunos ejemplos ya para finalizar es: la crianza me ha dejado, háganse esas preguntas, señores padres de familia. ¿La crianza les ha dejado tiempo para disfrutar otras cosas que les gustan a ustedes como padres? No hay nada peor que un niño se dé cuenta que el papá esté frustrado por la crianza de él, del niño. Es algo fatal, eso no puede suceder. ¿Dedican tiempo a pensar en los desafíos propios de la edad de los niños? ¿Se aseguran de que la vida personal de los adultos, de los criadores, de los padres de familia, no esté dañando la vida del niño? ¿Logran anticiparse a los momentos difíciles en la crianza de los hijos? Es decir, tienen un niño de 10 años y ya están pensando cómo van a ser como padres de familia ahorita que entre la pubertad y la adolescencia. Eso es importante. Entonces, con estas 4 competencias hemos hecho un paneo muy rápido sobre lo que es las competencias parentales positivas. Realmente con esto quiero finalizar, darle las gracias a todas las personas que se han conectado e invitarlos a varias actividades que tenemos. Tenemos el seminario regional de familia, el cual vamos a desarrollar en septiembre, el 6 de septiembre en Barranquilla, y también quiero invitarlos al próximo webinar dentro de un mes, donde vamos a trabajar un tema que se denomina las claves para evitar la pornografía infantil en línea, a cargo del profesor Juan Camilo Díaz Bohórquez. Entonces, agradeciendo mucho la interacción, la compañía, quiero decirles que desde el Instituto de la Familia nos encontramos siempre pendientes de las personas que necesiten alguna orientación en estos términos. Bueno, acá nos decían que si había algunas películas para recomendar en temas de familia, lo habíamos mencionado en el transcurso. Sí, naturalmente, tenemos películas como Los Crocs, como películas como Coco, películas como La Era del Hielo, que tienen que ver mucho con el tema de la familia en términos de películas infantiles, y hay algunas otras sagas de películas un poco más para adultos que hay que mirarlas en compañía de nuestros niños, como incluso la misma saga de Rápidos y Furiosos, donde ellos mencionan mucho el valor de la familia. Con esto quiero despedirme y nuevamente reitero el agradecimiento por esta compañía tan grata que han tenido todas las personas conectadas en este webinar. Muchísimas gracias.